Decimos todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, las bodas de Caná. Este, en particular, es un tema que yo considero que es muy conocido. Creo yo que tiene muchísima aplicación y vivencia en lo espiritual. Es decir, que podemos leerlo y podemos, por ejemplo, sé de gente que utiliza este texto para hablar un poco de la intercesión de María. Sé de algunos otros hermanos que utilizan este texto para hablar del vino de la alegría, que a veces hace falta en la vida. Sé de otros que ocupan este texto, pues para también hablar de lo milagroso que es Jesús, que puede transformar el agua en vino, ¿no? Entonces creo yo que este texto, insisto, es muy conocido, al menos en esa parte, al menos en esa sencilla frase de convertir el agua en vino, y en segundo lugar, la intercesión de nuestra Madre María, ¿verdad? Es lo que más escucho que se interpreta y que se aplica para la vida de cada uno de los creyentes, de los que así lo quieren ver, por supuesto, ¿no? Habría que preguntarnos habría que preguntarnos si esto es así, porque en la aplicación puede haber, la verdad, una muy grande, ¿cómo llamarle? Pues no solamente malinterpretación, sino también una gran manipulación. Hay un programa, de hecho, les soy sincero, no tengo los datos de este programa, para empezar no lo veo, solo que siguiendo un poquito a este pues defensor de cierta postura provida, Agustín Laje, ustedes deben conocer, pues de vez en cuando empiezo a ver ahí sus videos, y de estos videos pues en ocasiones hay algunos que dices, la verdad definitivamente qué mal está todo eso, qué mal está el cómo lo atacan por sus posturas, repito, provida. Y dentro de todos esos, pues Agustín Laje va a varios países. Y una vez vi uno de un doctor, así le llamaban, y además tenía como, como esta vestimenta propia de los hospitales, ¿verdad? Entonces, pues resulta que este Agustín Laje fue a este país, no sé qué país sea, y este doctor hizo o intentó hacer como un debate, entrevista, y la verdad es que, híjole, dio mucha pena. Dio mucha pena a ese doctor por lo que decía, se fue por otros rumbos, etc. Pero bueno, ahí es donde yo conocí a este doctor, se apellida Heredia, Guerrero Heredia, si no me equivoco. No tengo idea de qué sea su programa, la verdad. No tengo idea de qué sea su programa. Yo sé que estaba en su programa y me parece que era de radio, pero hace poco justamente vi que hizo un comentario sobre este texto de las bodas de Caná, que si no fuera tan ridículo, sí daría un poquito de coraje por lo que dice. Estaba con otro invitado suyo, no sé quién sea tampoco ese invitado, lo desconozco ampliamente, pero recogí solamente de su interlocución, recogí 2 o 3 sencillas razones, ¿sí? Van a ver ustedes, miren lo que dijeron. El doctor Heredia, ese que está aquí a la derecha, de lentes, más joven, y su invitado es el que está aquí a la izquierda, y es de su invitado en quien pongo en blanco el diálogo, y en amarillo el del doctor Guerrero Heredia. Insisto, así lo llaman, yo creo que sí es doctor de alguna cuestión de la medicina, por supuesto. Y dice el invitado: la sustancia que más daño le ha hecho, a la humanidad es el alcohol. Y decía él, incluso bíblicamente, así como si de verdad creyeran que si lo dice la Biblia, entonces es real ese daño que se ha hecho, ¿no? Pero la sustancia que más daño le ha hecho a la humanidad es el alcohol. Y entonces dice el doctor Heredia, de verdad, insisto, si no hubiera tanta ignorancia, sí daría muchísimo coraje, porque dice, si Cristo hubiera convertido en vez de vino el agua,
en vez de vino en eritromicina, hubiera salvado a todos los leprosos de aquella época. Y lo que puso fue a beber a todo el mundo. Y le contesta el invitado, ¿tú sabes lo chulo que era andar con Jesús? Jesús, se acabaron los tragos, no te apures, tráeme agua y te la convertiría en vino. Y así estaban hablando, no tengo idea por qué hablaron del Señor, ¿verdad? No sé por qué, pero les digo, ¿no? Así como uno en ocasiones también dice, es que esta lectura significa tal cosa, esta lectura nos lleva por esta parte. Pues así también nos escuchamos cuando decimos como estos dos personajes, cuando están diciendo que, pues fíjense, o sea, en su interpretación, Jesús convirtió el agua en vino. Y dice uno, pues sí, no es lo que pasó. Vamos a ver, vamos a ver. Y después viene un juicio ético a esta acción de Jesús, ¿no? Si en lugar de convertir en vino hubiera hecho eritromicina, que por cierto estuve buscando y no es propiamente, aunque es un antibiótico, no es propiamente para tratar la lepra, no sé si no busqué lo suficiente, pero al menos sí busqué unas 5 o 6 fuentes y en ninguna dice que se trate para curar la lepra, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, pero él probablemente conozca un tratamiento que sí la utilice, porque dice que con ella hubiera salvado a todos los leprosos de la época de Jesús. Por lo visto es un conocedor también de la cultura de Jesús, porque sabe cuántos leprosos había y cuánta eritromicina se utilizaría si es que ella sirve para tales efectos, ¿no? Pues bien, y entonces vean el otro, el invitado, ¿no? Como dice, bueno, pues es que ahí está, Jesús, se acaban los tragos, tráeme agua, no te apures, ¿no? Y decía algo así como, se acabó la comida, no te preocupes, tráeme, decía pan y peces, y así como que vamos a multiplicarlos. Es obviamente una burla, eso es definitivo, pero la verdad es que, repito, es tanta la ignorancia que hay allí en esas palabras, que la verdad es que es necesario aclarar. Por eso estamos en este curso, aclaraciones, y es que también nosotros vamos a ver qué quiere decir, porque igual nosotros, insisto, estamos muy parecidos a ellos, ¿no? Igual y nosotros decimos, es que esta cita sirve para decir tal cosa. Híjole, y a lo mejor estamos viéndolos como estos hermanos nuestros, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacer algo un poquito más concreto, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿podemos saber por qué el autor del cuarto evangelio nos dice, nos cuenta que Jesús convirtió el agua en vino? ¿Podemos saber por qué Él nos lo cuenta? Ojo, no estoy diciendo que si podemos saber si Jesús convirtió el agua en vino, no estoy preguntando si podemos saber cómo convirtió el agua en vino, no estoy preguntando nada de eso, sino por qué lo cuenta el autor. ¿Cuál era la intención del autor al contar ese texto? Obvio, para poder entender la intención, vamos a tener que decir ciertas cuestiones que tienen que ver con la historicidad y demás del texto, por supuesto, ¿no? Pero la pregunta es esa, si ellos, estos del programa, el doctor Guerrero Heredia, si se atreve a decir algo, entonces, ¿tendrá él razón en lo que dice? ¿Que Jesús se equivocó al hacer eso que hizo en lugar de convertirla en medicina? ¿Tendremos razón nosotros al afirmar ciertas cuestiones? Pues vamos a ver, pero para ello necesitamos antes proponer ciertas pautas de interpretación. Aquí, todos lo saben, tenemos los micrófonos silenciados y tenemos las cámaras también generalmente apagadas, no todas por supuesto, y esto es excelente, no hace falta que apaguemos todas. Los micrófonos por cuestión de la grabación así los tenemos, pero aquí ustedes respondan, voy a ir haciendo algunas preguntas, ustedes respondan, aunque no prendan los micrófonos, no se preocupen, yo voy a ir también contestando. Entonces no es necesario que prendan los micrófonos, no se preocupen. La primera pregunta sería, ¿cuál puede ser la primera pauta más grande de interpretación? ¿Sí? De cualquier texto de la Biblia. Cualquier texto de la Biblia tiene la misma primera pauta de interpretación. Todos, 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 todos. Y es la siguiente. Esto espero que sea para ustedes un gran descubrimiento. Y la primera pauta de interpretación es leer el texto. ¿Cómo voy a interpretar yo un texto si no lo he leído? Eso necesitamos
nosotros entenderlo. A veces queremos interpretar un texto, voy a poner un ejemplo, ¿no? De la Navidad, por ejemplo, ¿no? El nacimiento del Señor Jesús. Y decimos, bueno, es que pasó esto y de repente pasó lo otro y después pasó aquello. Y en esta frase de pasó esto, lo otro y aquello, ya juntamos 3 evangelios. Y dicen, no, no puede ser posible, porque cada evangelio responde a una situación distinta. Cada autor de los evangelios responde a una situación distinta. Entonces, no podemos como que conglomerarlos nada más porque sí y adelante, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ir y leer el texto y decir, ah, mira, este evangelio dice tal cosa, pero no dice otra que yo creía que estaba diciendo. Ese lo dice otro evangelio. Ah, bueno, déjalo para otro evangelio, ¿verdad? Aquí necesitamos ir en cada uno. Así pues, lo primero que hay que hacer es leer el texto. Es la primera pauta para poder interpretar, leer el texto directamente. A nosotros nos han llegado los evangelios pues mezclados, la verdad, porque el primer acercamiento que hemos tenido con los evangelios ha sido a través de una catequesis que ha mezclado los 4 evangelios, o a veces nada más 3, los sinópticos, y nos los ha fundido, lamentablemente a veces confundido en uno solo, y tenemos una como historia lineal, cuando en realidad son varias historias, ¿no? Pues de cada evangelio, entonces saldría una, tendríamos 4 historias, y nosotros en ocasiones tenemos solamente una. Pues bien, ¿qué dice el Evangelio de San Juan? Capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice así: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando están bebidos el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Amén. Bien, este es el texto mismo. Ahora ya lo tenemos frente a nosotros, ya no hay que estar como recordando qué pasó, sino simplemente estar atentos a lo que está diciendo. Y el texto mismo, aquí y más adelante, como vamos a ver, el texto mismo tiene para nosotros las respuestas. ¿Por qué el autor del 4.º evangelio nos contó esto? ¿Sí? Vamos paso a paso. Vamos paso a paso porque el camino pues es no tan largo, es medianamente largo y hay que ver. Una frase de José Luis Sicre. Dice: los grupos de peregrinos que van a Israel, cuando llegan a Caná, tienen 2 focos de interés. La iglesia, en la que bastantes parejas acostumbran renovar su compromiso matrimonial, y la tienda, en la que venden vino de lugar. La boda y el vino son los 2 grandes símbolos del Evangelio de las bodas de Caná. Ahí está, dice José Luis Sicre, un biblista muy bueno. Dice entonces, vamos a ver, de hecho, quiero leer una otra parte también de él, también de José Luis Sicre, de este mismo texto. Es un texto muy breve que escribió con ocasión de que el domingo siguiente, en aquel entonces, no este que viene, por supuesto, el domingo siguiente, cuando escribió este texto, pues tocaba justamente el Evangelio de las bodas de Caná. Dice, entonces, fíjense más, qué interesante, ¿no? Si recordamos lo que ha contado hasta ahora el 4.º evangelio, es decir, hasta el capítulo 2, el capítulo 1, si ustedes recuerdan, el capítulo 1 de San Juan tiene 18 primeros versículos que llamamos el prólogo del Evangelio de San Juan. Y después,
empieza en el 1.19 lo que se llama la semana inaugural. Ahorita voy a retomar eso. Dice, si recordamos lo que ha contado hasta ahora el cuarto evangelio, el relato de la boda de Caná resulta sorprendente. Juan ha comenzado con un prólogo solemne sobre la palabra hecha carne, sin decir nada sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Lo sitúa junto a Juan Bautista, donde consigue sus primeros discípulos. ¿Qué hará entonces? No se va al desierto a ser tentado por Satanás, como dicen los otros evangelistas. Tampoco marcha a Galilea a predicar la buena noticia. Lo primero que hace Jesús en su vida pública, en el cuarto evangelio por supuesto, es aceptar la invitación a una boda. Maravilloso, como lo está diciendo San Juan. Bueno, el autor del cuarto evangelio, ¿verdad? Lo primero que hace Jesús en su vida pública es aceptar la invitación a una boda. ¿Qué pretende Juan? Se pregunta Sicre. ¿Qué pretende Juan con este comienzo sorprendente? Quiere que nos preguntemos, responde, desde el primer momento, ¿a qué ha venido Jesús? ¿A curar unos cuantos enfermos? ¿A enseñar una doctrina sublime? ¿A morir por nosotros como un héroe que se sacrifica por su pueblo? Jesús vino a todo eso y a mucho más. Con él, y aquí viene el asunto, que estuve a punto de leerlo, pero me voy a esperar un poquito. Vamos a ver las pautas. Estoy a punto de leer casi la conclusión del tema, ¿verdad? Entonces vamos para allá entonces. Seguimos adelante. José Luis Sicre. Y esta es la iglesia ahí de Caná de Galilea. Para quienes han tenido la oportunidad de ir, la pueden recordar. Y para quienes no, pues pueden tener en sus proyectos de vida visitar esta iglesia. Y pues Tierra Santa puede ser también, ¿verdad? En general. Bien, vamos a ver las otras pautas. Después del texto en sí mismo, vamos a ver las otras pautas, porque recuerden que los evangelistas no escriben cosas que vayan a quedar de más. Lo que escriben es porque es necesario. Primero, 3 días después. Miren, para una persona no cristiana o no conocedora del cristianismo, 3 días después viene a ser como una referencia ciertamente histórica. Y ya, 3 días después. Para los cristianos, decir 3 días después es evidente. Nos pone en un ambiente pascual. La Pascua de Cristo. Con el hecho mismo de decir 3 días después, ¿qué pasó? ¿Qué acontecimiento es para nosotros el más importante que ocurrió 3 días después? La resurrección. La Pascua de Jesús. ¿Qué se verifica en la resurrección, en la Pascua de Jesús? Se verifica su gloria, se verifica su poder, su misma divinidad. Se verifica que Dios está con él. Entonces, cuando dice San Juan, el autor del cuarto evangelio, 3 días después, ya nos está introduciendo en una mentalidad cristiana. Y vamos a ver por qué. Ahorita vamos poco a poco. La semana inaugural. Con esos 3 días termina la semana que había empezado en Juan 1.19. Resulta que San Juan da inicio a su evangelio, en griego dice enargé, que significa en el principio. Y uno se pone a pensar, ¿qué otro libro de la Biblia inicia así? En el principio. Y respondemos, el Génesis. El Génesis. Porque el Evangelio de Juan entonces, fíjense cómo desde que da inicio, nos está diciendo que va a hablar de un cierto comienzo. Y obvio, si ya hubo un comienzo antes, entonces este va a ser un segundo, pero pues lo vamos a entender, definitivo comienzo. Un segundo, pero definitivo comienzo. Y ahí está, ¿no? En el principio, así como empieza el Génesis. Y empieza a contar, el autor del cuarto evangelio empieza a contar esto de que
el verbo, la palabra, vaya, estaba con Dios y luego la palabra se encarnó, puso su tienda entre nosotros y demás, ¿no? Muy bien. Después de esto, entonces empieza una semana inaugural. Va diciendo un día después, 2 días después o 3 días después, ¿no? Si ya nos pusimos en contexto del Génesis y ahora nos pone en 7 días, una semana inaugural, pues nos constata que estamos bien al interpretar esto como una nueva creación, ¿sí? El primer signo, le llamo de una vez así, el primer signo de Jesús nos pone delante de una nueva creación. Recuerden eso. ¿Y dónde empieza la creación? Fíjense cómo confluyen los 7 días de la semana inaugural que empezó en Juan 1:19 y que termina aquí, y nos pone esos 7 días y los enlaza con los 3 días. Es decir, habían pasado 4 más 3 son 7, pero esos 3 solitos ya nos dice entonces que la nueva creación da inicio con la Pascua de Jesús, con la resurrección de Jesús. Primer punto. Segundo punto, la madre de Jesús. Punto importante porque, repito, muchos de nosotros hemos hablado demasiado sobre la intercesión de nuestra Madre María. Y si ustedes me preguntan, yo lo digo así tan tranquilamente como esto. En primerísimo lugar, nuestra Madre intercede por nosotros. No hay, pero ni tantita duda sobre eso. No hay duda. Ya, no podemos decir. Lo que sí podemos dialogar es cómo lo sabemos, ¿verdad? Y lo primero que vamos a decir es que lo sabemos porque todos podemos interceder por los demás. Así es sencillo, ¿sí? ¿Nuestra madre es intercesora? Por supuesto. ¿Pero cómo sabes? Todos podemos interceder por los demás. Ella también intercede por nosotros. Así de sencillo. No hay más, no hay que buscarle más. Pero alguien dice, es que ustedes los católicos dicen que María... A ver, ya nuestra forma de vivir la intercesión de María, a lo mejor tú, fíjense, voy a poner un ejemplo así para que entremos en conciencia, ¿verdad? Ustedes saben que hay algunos hijos, yo tenía un vecino que cada que se iba, y él ya era grande, por supuesto, ¿no? Se iba y le decía a su mamá, mamá, luego vengo, sí, hijo, te cuidas, sí, mamá, nos vemos, te amo, y la mamá, sí, yo también te amo. Y bueno, es una forma de vivir esa relación entre madre e hijo. Hay otros que dicen, luego vengo, y ya. Hay otros que no dicen nada, que solamente salen y ya, ¿no? Entonces dice uno, a ver, imagínense esto, si hay quien juzga a otro por cómo se lleva con su madre, pero el parámetro es que él no se lleva así con su madre, olvídenlo, olvídenlo. El parámetro tiene que ser objetivo, no subjetivo. Entonces, nosotros los cristianos católicos nos llevamos con María de cierta manera porque nuestra relación es muy buena con ella, muy, muy buena. Hay otros que no tienen una buena relación con María y ahora quieren que tampoco nosotros tengamos esa misma relación con María. Oye, discúlpame, que tú no sepas llevarte con tu Madre del Cielo, pues no significa que me tengas que obligar a mí a que tampoco yo me lleve, ¿no? Entonces, pues vamos por partes. Segundo, sobre esto mismo, la Madre de Jesús, híjole, no es nombrada, lo cual ha dado pie a varias interpretaciones. Una que a mí me convence mucho, que en este momento la mujer, porque así le llama Jesús, mujer, la madre de Jesús, no es propiamente la figura histórica de María, sino es más bien el símbolo de la nación judía. Eso es importante porque, de acuerdo con esta interpretación, es totalmente plausible y está en total sintonía con el Evangelio de Juan, ¿sí? Así, vemos una mujer, la samaritana, por ejemplo, y sabemos que la samaritana es el signo del pueblo samaritano, ¿sí? No es propiamente una mujer, así tal cual, ¿no? No una mujer que se llamaba, no sé, Juana, Susana, estoy usando nombres que vienen en la Biblia también, ¿no? No, sino que sabemos que la samaritana es representante, porque así se utiliza también en aquellos lugares, o al menos bíblicamente se utilizaba, hablar de una mujer para simbolizar un pueblo,
¿sí? Entonces, en este caso, como no es nombrada su madre, existe esta interpretación posible, insisto, de que no sea históricamente su madre. Pero yo siempre les digo lo mismo. A ver, ¿Jesús habrá ido a fiestas? Por supuesto, si un apodo que le daban era comilón y borracho, por supuesto que iba a fiestas. ¿Habrá ido a alguna fiesta, una boda? Pues, pero vaya, es evidente que fue a bodas Jesús. ¿Habrá ido con su madre? Totalmente, totalmente. ¿Sí? Ahora, esta realidad es la que sostiene el relato de las bodas de Caná. Pero es muy diferente a que nosotros digamos, es que esto fue así literalmente. Estaba Jesús con sus discípulos sentadito comiendo y llegó María. No, eso ya es leer literalmente como leyó el doctor Guerrero Heredia con su compañero, ¿verdad? Leer literalmente. No, hay que ser un poquito más profundos con la lectura para poder entender. Tercero, la hora de Jesús. El reclamo que hace Jesús es, no ha llegado mi hora. De acuerdo con la mentalidad bíblica, todo tiene una hora, ¿sí? Entonces, más adelante, de hecho, dirá Jesús, así como existe la hora para tal, la hora para tal, la hora para que una mujer dé a luz, la hora para tal cosa, también existe la hora en la que Jesús va a ser ofrecido en sacrificio. Esa es la hora de Jesús. Lo vemos porque el cuarto evangelio se divide en dos grandes secciones, del capítulo 1 al capítulo 12 y del capítulo 13 al capítulo 20, porque el capítulo 21 es un capítulo que fue añadido posteriormente al texto. Hay otros capítulos también, de hecho, pero nada más para hacer esta división, ¿no? Y del 1 al 12 es donde se llevan a cabo los signos de Jesús, que no son milagros, ahorita vamos a ver, ¿no? No son milagros, se llaman signos. Entonces son 7, el primero ya leímos que es este, el último es la resurrección de Lázaro, y se le llama a estos capítulos el libro de los signos. Por otra parte, a partir del capítulo 13, empieza lo que se llama como el libro de la hora. Así empieza, dice, sabiendo Jesús que había llegado la hora de volver al Padre, ¿verdad? Ya había llegado la hora. ¿Y qué es la hora entonces? La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso dice Jesús, es que no ha llegado mi hora. Todavía no es mi turno para ser ofrecido en sacrificio y demás, dice. Y entonces la madre de Jesús no le hace caso y va con los sirvientes y le dice, hagan lo que él les diga. Famosísima frase, ¿verdad? Famosísima frase, hagan lo que él les diga. Pero bueno, estamos hablando de la hora de Jesús. Entonces, este libro se llama el libro de las horas. Esos capítulos se llama el libro de las horas. Y cada hora es cuando se ha de cumplir lo establecido. Y en este caso, se tenía como establecido que Jesús se ofreciera en sacrificio por todos y por ello no había llegado todavía la hora, apenas estaba empezando su predicación. Y aquí viene el punto importante, miren, una boda. Una boda. Las bodas, híjole, hay algo que quiero leer que a mí me gusta mucho. La verdad es que lo leí y dije, creo que esto nos puede ayudar mucho. Es duro, pero creo que nos puede ayudar mucho. También de Sicre, también de José Luis Sicre. Dice, para los autores bíblicos, el matrimonio es la mejor imagen para simbolizar la relación de Dios con su pueblo. Escuchen, aquí viene, ¿no? Precisamente porque no es perfecto, porque se pasa del entusiasmo al cansancio, porque se dan momentos buenos y malos, entrega total y mentiras, el matrimonio refleja muy bien la relación de Dios con Israel. Una relación tan plagada de traiciones por parte del pueblo que terminó con el divorcio y el repudio por parte de Dios. Ahorita explico esto. Esto se simbolizó en la destrucción de Jerusalén y en la consecuente deportación a Babilonia. Qué fuerte, la verdad se me hace, insisto, muy fuerte, porque, a ver, ojo, por favor, no estoy diciendo tu matrimonio, mi matrimonio, el matrimonio de todos los que estábamos aquí,
está lleno de esto. No, 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 no. A ver, estamos hablando de la situación en tiempos bíblicos. Y en tiempos bíblicos, el pueblo de Israel se dio cuenta que sus matrimonios tenían esto. Pero se daban cuenta de que su relación con Dios también tenía esas características. También de repente estaban muy bien con Dios, como muy bien se está con el esposo o con la esposa. De repente se odiaban a Dios, como a veces se odia el esposo a la esposa. De repente estaban ya totalmente desanimados y querían echar todo por la borda, como a veces se está con el esposo o con la esposa. Y dijeron, pues mira, entonces no hay mejor símbolo para expresar mi relación con Dios, dijeron los israelitas, que diciendo que es como un matrimonio. ¿Sí? Entonces, por eso es que de entrada el matrimonio fue algo que se usó para simbolizar la relación con Dios. Nosotros estamos un poquito lejos de ello porque nosotros entramos en un momento siguiente en el que ya no se le hacía tanto la imagen a Dios como esposo, sino a Dios como padre. Entonces, para nosotros Dios es nuestro padre, pero nos queda muy lejos sí que Dios es nuestro esposo. No, ya no lo entendemos así. Repito, pero entonces es más bien padre. Y es que de verdad que en la escritura hay varios textos que nos ubican justamente en esa idea, en la de decir que Él era nuestro esposo. Vamos a ver, por ejemplo, voy a leer unas cuantas citas bíblicas en donde se habla de los esponsales, por supuesto, y tiene que ver con Dios. Dice, por ejemplo, Isaías, como un joven se casa con una muchacha, así se casará tu Creador contigo. El gozo que siente el esposo por su novia, sentirá Dios por ti. El profeta Oseas, para matrimonios, Oseas. Yo te haré mi esposa Israel, para siempre. Me casaré contigo porque te amo entrañablemente. Tú te unirás a Yahvé. Ahí está Oseas, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, repito, esta imagen del matrimonio es justamente la imagen que tiene que ver mucho con la relación de Dios con su pueblo. Lo que iba a leer hace ratito de José Luis Sicre y que tiene que ver con esto, fíjense nada más, es justamente esto, ¿sí? Y aquí viene ya otra pauta de interpretación. Voy a releer el párrafo para que le tomemos otra vez el hilo. ¿Qué pretende Juan con el comienzo tan sorprendente que acabamos de decir, en el cual después de esta semana empieza con un signo, en lugar de curar, en lugar de que Jesús cure, vaya, en lugar de que Jesús predique, lo que hace es ir a una boda, ¿no? Ya vamos entendiendo. Lo primero que hace Jesús es ir a una boda. Pues obviamente no se trata de una fiesta, ¿verdad? ¿Qué pretende Juan con este comienzo sorprendente? Quiere que nos preguntemos desde el primer momento a qué ha venido Jesús. ¿A curar unos cuantos enfermos? ¿A enseñar una doctrina sublime? ¿A morir por nosotros como un héroe que se sacrifica por su pueblo? Jesús vino a todo eso y a mucho más. Y ahí viene. Con él comienza la boda definitiva entre Dios y su pueblo, que se celebra con un vino nuevo, maravilloso, superior a cualquier otro vino. Fíjense qué impresionante, ¿no? Por eso digo que no tenemos que quedarnos nada más en la lectura superficial, porque si no nos quedamos con una imagen de un Jesús, pues milagroso, podemos pensarlo. Nos quedamos con la imagen de que María intercede, nos quedamos con la imagen del agua y del vino, pero ¿eso quería decirnos el autor del cuarto evangelio? No. Y todavía no llegamos al final, ¿eh? Nos falta un poquito todavía. Vamos a ver otras pautas de interpretación. Bueno, primero las tinajas para la purificación. Es que es impresionante esto, ¿eh? Porque San Juan también tiene dentro de su agenda, como luego se llama, tiene un punto muy importante. Y el punto es decir que todo, pues justamente todo lo antiguo ya pasó y ya no es necesario. Así es como vamos a interpretar las tinajas. Mira, estas eran 6 de aproximadamente 100 litros cada una. Algunos autores no aceptan que haya un simbolismo en el número 6. Otros sí lo aceptan. Yo estoy con los segundos. Yo creo que decir 6 tinajas
después de tanto signo, no creo yo que el número 6 haya quedado así como, bueno, pues pon 6, ¿no? Sino que hasta el número 6 habrá dicho algo. Y sabemos que el 6 tiene que ver con la imperfección. Entonces, más si se entiende que estas tinajas eran las que mantenían el agua, ¿verdad? Para las purificaciones. Ahí está. ¿Y qué significa eso? Significa que esta agua para las purificaciones ya no era necesaria. Ese gesto que hace Jesús en el relato de transformar el agua en vino está acabando con toda la forma de purificar de los judíos. Ya no hace falta esa. ¿En qué la transforma? En vino. Ahora bien, tenemos que recordar que este evangelio se escribió cuando, y recuérdenlo porque al final lo vamos a retomar, cuando ya habían pasado aproximadamente 60 años de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y esto qué? Pues es que es como todo. A la semana de que Jesús murió y resucitó, no había nada establecido. A los 20 días ya había como que un poco más de movimiento hacia afuera y a la evangelización. Al mes, a los 2 meses ya había evangelizadores, apóstoles, ya, y cada vez iban adhiriendo más al grupo de los creyentes, ¿no? Pues llega un momento en el que hay que organizar todo esto y hay que vivir de una manera recta lo que el mismo Señor nos dijo, nos invitó a que viviéramos. ¿Qué significa esto? Lo voy a decir con una palabra, la Eucaristía. Varios autores bíblicos dicen es que este es, al igual que otros, un relato eucarístico. Porque la Eucaristía como el banquete, ¿verdad? No como la fiesta, como alegría, ¿no? Sino como el banquete, es representada a través de esta boda, ¿sí? Entonces dicen algunos, estamos en un ambiente eucarístico. Dicho eso, ya no va a hacer falta, retomo, el agua para las purificaciones. Lo que pone Jesús en lugar de agua, y no es ninguna maravilla, insisto, nos está diciendo el evangelista que ya no hace falta que nos purifiquemos con agua, sino que bebamos vino. Pero no como lo pensaba el doctor aquel, sino que bebamos vino, el vino eucarístico. ¿Sí? Ya no hace falta, pues, insisto, las purificaciones de los judíos, ahora lo que hace falta es la Eucaristía, porque ahí está Jesús. De ahí, bueno, pues viene el vino viejo. ¿Cuál será el vino viejo, por así llamarlo? El que Jesús lo dice en los sinópticos, dice, pues, si hay vino viejo, pues odres viejos, pero al vino nuevo hay que ponerlo en odres nuevos, porque si no, se hace un relajo allí. Bueno, el vino viejo es la vivencia judía. Este vino, en su tiempo, fíjense nada más, voy a ponerlo en el simbolismo de la boda, en el tiempo que se les fue dando, pues todos lo aceptaron, por supuesto, lo bebieron, no hubo problema en eso, pero se acabó, se acabó. Entonces, ellos pensaban que era un vino bueno, pensaban, porque no lo habían comparado con un vino verdaderamente bueno. De hecho, como escuchamos, dicen, al principio se da el bueno y cuando ya están tomados, bebidos, entonces ya se da el malo porque ya aceptan lo que quiera, ¿no? Pero cuando prueban el vino de Jesús, que no es que hayan probado un vino distinto, ¿no? Con, digámoslo así, con más añejamiento, no se refiere a eso. Se refiere a que el vino eucarístico que da Jesús no se compara en belleza, no se compara en gracia con lo que hacían con el vino anterior, ¿sí? El vino anterior era insuficiente y era malo, y el vino nuevo es abundante y bueno. Y creo que por eso también tenemos que decirlo, porque eran 100 litros. Voy a decirlo con esta expresión, no se los iban a acabar. En esa boda, en una boda así de ese estilo, no se iban a acabar 600 litros de vino, ¿sí? Esto quiere decir entonces otra afirmación tanto eucarística como mesiánica. Quiere decir que el vino nuevo no se nos va a acabar jamás.
Jamás, 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 jamás. Entonces tenemos que ir viendo todo esto. Debemos tomar en cuenta esto. Algunas veces les he compartido a algunos de ustedes lo siguiente que voy a decir, porque a mí me ayudó mucho, lo leí de un monje que no tiene buena prensa para todos, aunque algunos otros pues sí lo admiran. Yo de él he tomado algunas cosas, no muchas, pero a pesar de lo que he leído de él, me ha ayudado. Y entiendo que quienes no lo aceptan mucho, entiendo por qué no lo quieren aceptar, pero bueno, yo lo comento. Su nombre es Anselm Grün. Anselm Grün, a lo mejor lo conocen, ¿verdad? Este monje. Eh, y él tiene un texto que se llama Los 10 Mandamientos. Y allí él menciona esto que en otras ocasiones les he comentado y que aquí lo retomo, ¿no? Que dice él que, bueno, las 6 tinas, las 6 tinajas, pues representan la imperfección justamente, pero que a final de cuentas, si Jesús convierte esas 6 tinas de agua en vino, sí es vino, sí es bueno, sí es abundante, pero siguen siendo 6, ¿no? Siguen siendo un número imperfecto. Y entonces él dice, lo que pasa es que allí hay otra tina, otro recipiente que también ha cambiado el líquido que tiene en vino. Jesús. Jesús sería la séptima tinaja, la que hace la perfección, y cierra justamente con la cuestión eucarística, porque estaría justamente transformando, lo que pasa en la Eucaristía, transformando su sangre en vino, lo cual hace de verdad una interpretación eucarística maravillosa. No, repito, hay quien dice que no, que el número 6 es, vaya, secundario, pero hay quien también hasta en ello logra observar un detalle muy importante, ¿no? Con todo esto, concluye lo que el Evangelio cuarto dice, el primer signo. Por cierto, dice que estaban allí Jesús con sus discípulos. Y para que vean cómo a veces no, pues no prestamos atención a los textos, si yo les dijera entonces, en esa mesa, escuchen nada más, en esa mesa, ¿cuántos había mínimo? Si estaban Jesús con sus discípulos, no respondan con el micrófono abierto, solamente respondan ustedes sí en su casa. Si dice la escritura que estaban Jesús con sus discípulos, ¿cuántos había mínimo en esa mesa? Muy bien, pues no eran 13. Quien pensó en 13, quien pensó en más de 12, se equivocó. Porque en ese momento Jesús apenas había llamado a 5 discípulos. Entonces, por eso es importante ver dónde está ubicado el texto para ver entonces cuántos había en esa mesa. Había por lo mucho, o bueno, por lo menos, perdón, 6, ¿verdad? Ya de ahí para arriba no sabemos cuántos. Porque al final dice entonces que creyeron en él sus discípulos. ¿De qué va todo esto, muchachos? ¿De qué va las bodas de Caná? ¿Quieren mostrarnos a un Jesús maravilloso? ¿Quieren mostrarnos a un Jesús milagroso? ¿Quieren mostrarnos cómo Jesús transforma una materia en otra? No, nada, nada, nada que ver. Dice Ariel Álvarez Valdés, otro biblista, la comunidad de Juan estaba enfrentada con grupos de judíos que rechazaban a Jesús y que no lo aceptaban como Mesías. Por tanto, el problema que Juan tenía no era el de convencer a sus lectores, muchos de ellos exjudíos, no era convencerlos del gran poder de hacer milagros que tenía Jesús. No quería hablar de eso. ¿Qué es lo que quería San Juan? Quería convencerlos de que Jesús era realmente el Mesías esperado, el enviado de Dios. Y es lo que dice al final de su evangelio, en el primer resumen, epílogo, en el primer final de su evangelio, dice así, dice así, ¿no? Muchos otros signos ha hecho Jesús. No están todos escritos aquí. Estos, es decir, los siete, han sido escritos
para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Esa primera pregunta que hacíamos, ¿podemos saber por qué el autor del cuarto evangelio cuenta el relato de las bodas de Caná? Sí. ¿Por qué? Porque quiere decirnos que Jesús es el Mesías. Olvidémonos de milagros, olvidémonos de intercesiones, olvidémonos de cualquier cosa. ¿Con qué termina el relato diciendo? Dice, y entonces sus discípulos creyeron. ¿En qué creyeron? Pues que Jesús era el Mesías. Esa es la intención de este relato. Y fíjate cómo el mismo autor del Evangelio nos lo dice. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las cosas que quizá más nos cuesta a nosotros vivir es que no nos entiendan. A veces uno quisiera que el otro viera nuestro interior. Y no tanto porque no tengamos buena comunicación, no tanto porque no digamos las cosas, que sí hay quienes nos las guardamos, pero muchos también las sacamos y aún así, en ocasiones no nos entienden, nos malinterpretan. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que decimos una cosa queriendo quedar bien, queriendo apoyar, y de repente se armó todo un relajo y se armó una pelea por aquello que dijiste y no era tu intención en absoluto. Aquí ha pasado lo mismo con las bodas de Caná. El autor del cuarto evangelio, que me da mucho en llamarlo así más que San Juan, pero de vez en cuando así le llamo, pues quería decirnos el más maravilloso mensaje con las bodas de Caná. Nos dijo, mira, te voy a presentar al Mesías. Se llama Jesús. ¿Y quién es este Jesús? Pues mira nada más, un día en una boda, y la boda no es la fiesta de la comarca. La boda, como vimos antes, es el signo de la alianza de Dios con su pueblo. Entonces, en ese ambiente de alianza, dice el autor del cuarto evangelio, pues ahí está Jesús. Y Jesús viene para poder ayudarte, para poder salvarte, porque Él es el Mesías, el enviado por Dios, el verbo que se hizo carne, que te dije hace ratito, el Cordero de Dios que dijo Juan Bautista, ese es Jesús. Y nosotros hemos perdido un poquito de vista a ese Salvador. Hemos perdido un poco de vista el mensaje central. Nos hemos ido como por las ramas. Y les decía, nosotros también, ¿cuántas veces quisiéramos ser entendidos? Realmente entendidos. Es más, dirá alguien de aquí, mira, Sergio, más que entendido, yo quisiera ser escuchado. Quisiera que alguien me escuchara porque ya que me entiendas es algo más, pero nadie me escucha. Imagínense qué conflicto tan grande tenemos, pero cómo podemos decir, ahí está la forma de poder interpretar esto. El mismo texto te está diciendo cómo se interpreta este pasaje de las bodas de Caná. Pero ahora, ¿cómo lo podemos ver nosotros? ¿Cómo le podemos hacer nosotros para que los demás también nos puedan interpretar adecuadamente? Bueno, pues aquí hace falta una cosa importante. Que Cristo haga presencia en nuestras vidas. Porque todo lo que está en nosotros desordenado, Jesús lo va a ordenar. Todo lo que está confuso, Jesús lo va a aclarar. Todo lo que está triste y derrumbado, Jesús lo va a levantar y va a darle nuevas esperanzas. Hay de bodas a bodas. Y las bodas de Caná son el mejor relato de la alianza con Dios porque Cristo estaba allí. No porque fue el mejor salón, no porque tuvieron el mejor vino, sino porque Jesús estaba allí. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.